Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor. Todo mi ser alabe su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades. Rescata tu vida del sepulcro y te corona de amor y compasión. Sacia con bienes tus deseos, de modo que tu juventud se renueva como la del águila. El Señor hace justicia y derecho a favor de todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en amor. No acusa para siempre, ni guarda su enojo eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Porque tan alto como los cielos sobre la tierra, así de grande es su amor por los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos polvo. La vida del mortal es como la hierba, florece como flor del campo, pasa el viento por ella y deja de existir, y su lugar no la reconoce más. Pero el amor del Señor es desde siempre y para siempre con los que le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con los que guardan su pacto y recuerdan cumplir sus preceptos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre todos. Alabad al Señor, ángeles suyos, valientes guerreros que cumplís sus órdenes y obedecéis su palabra. Alabad al Señor, todos sus ejércitos celestiales, siervos suyos que hacéis su voluntad. Alabad al Señor, todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Isaías 54. Canta, mujer estéril, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canción, grita de alegría, tú que nunca estuviste de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende sin miedo las cortinas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tu descendencia desposeerá naciones y habitará ciudades desoladas. No temas, no serás avergonzada, no te sonrojes, no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. El Señor te llama como a esposa abandonada y abatida de espíritu, como a la mujer de la juventud repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arrebato de ira escondí de ti mi rostro por un instante, pero con amor eterno me compadeceré de ti, dice el Señor, tu Redentor. Esto es para mí, como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no cubrirían más la tierra. Así he jurado no enojarme más contra ti, ni he reprenderte. Aunque se muevan los montes y tiemblen las colinas, mi amor inquebrantable no se apartará de ti, ni mi alianza de paz será removida, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Afligida, azotada por la tormenta, sin consuelo, he aquí que yo asentaré tus piedras con turquesas y pondré tus cimientos con lapislázuli. Haré de rubíes tus almenas,
De joyas centelleantes tus puertas, y de piedras preciosas toda tu muralla. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Serás afirmada en justicia. Estarás lejos de la opresión, y nada tendrás que temer. Lejos del terror, porque no se acercará a ti. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Quien te ataque, ante ti caerá. Yo he creado al herrero que sopla las brasas y forja el arma para su obra, y yo he creado al destructor para arrasar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y desmentirás toda lengua que te acuse. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación de parte mía, declara el Señor. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, y toda la que da fruto la poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, se le echa fuera como rama y se seca. Las recogen, las arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Así, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije: el siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quien me odia a mí, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que nadie más ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple lo escrito en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio habéis estado conmigo. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas de descanso me conduce, renueva mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra profunda, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Unges con aceite mi cabeza, mi copa rebosa. Ciertamente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a mediodía. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la retribución de los malvados. Porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu morada. No te sobrevendrá mal ni plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás al león y a la cobra, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo le libraré, le protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, le libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Filipenses 4. Por tanto, hermanos y hermanas míos, a quienes amo y anhelo, mi gozo y mi corona, manteneos firmes así en el Señor, queridos. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que vivan concordes en el Señor. Y a ti también, compañero fiel, te pido que ayudes a estas mujeres que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor. Otra vez digo, alegraos, que vuestra amabilidad sea conocida de todos. El Señor está cerca. No os angustiéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por último, hermanos, todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay alguna excelencia, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré mucho en el Señor de que por fin hayáis renovado vuestro interés por mí. En realidad, ya os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto, lo mismo para estar saciado que para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo,
Habéis hecho bien en participar en mi tribulación. Y sabéis también, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en asunto de dar y recibir, sino vosotros solos. Incluso en Tesalónica, una y otra vez me enviasteis para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. He recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien provisto desde que recibí de Epafrodito lo que enviasteis. Fragante aroma, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Isaías 40. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, y decidle que ya ha cumplido su servicio, que su culpa ha sido pagada, que de la mano del Señor ha recibido doble por todos sus pecados. Una voz clama: en el desierto preparad el camino del Señor, enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y colina. Lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne a una la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz dice: grita. Y respondí: ¿qué he de gritar? Toda carne es hierba, y toda su belleza como flor del campo. La hierba se seca, la flor cae, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sí, el pueblo es hierba, la hierba se seca, la flor cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, mensajera de buenas nuevas, súbete a un monte alto. Jerusalén, mensajera de buenas nuevas, alza fuertemente tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios viene con poder, y su brazo gobierna. Mirad, su recompensa le acompaña, su paga le precede. Como pastor, apacentará su rebaño. En sus brazos recogerá a los corderos, y en su regazo los llevará. Conducirá con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, o con la palma marcó los cielos? ¿Quién juntó en medida el polvo de la tierra, pesó montes con báscula y colinas con balanza? ¿Quién dirigió al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó la senda del derecho, le enseñó conocimiento, o le mostró el camino de la inteligencia? He aquí, las naciones son como gota de un cubo, y como polvo en la balanza son estimadas. Él levanta las islas como si nada fueran. Ni el Líbano bastaría para el fuego, ni sus animales para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, y que vacío son estimadas por él. ¿A quién, pues, haréis semejante a Dios? ¿Con qué imagen lo compararéis? El ídolo lo funde el artífice, y el orfebre lo recubre de oro y le suelda cadenas de plata. El que es demasiado pobre para tal ofrenda, elige madera que no se pudra. Busca un hábil maestro que levante un ídolo que no se tambalee. ¿No lo sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo contaron desde el principio? ¿No comprendisteis la fundación de la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como langostas.
Él despliega los cielos como un toldo y los extiende como tienda para habitar. Él reduce a la nada a los príncipes y convierte en vacío a los gobernantes de la tierra. Apenas están plantados, apenas sembrados, apenas echan raíz en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino se los lleva como hojarasca. ¿A quién, pues, me compararéis? ¿O quién será mi igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. El que saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas llama por su nombre, por la grandeza de su poder y la fuerza de su dominio. Ninguna falta. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿No lo sabes? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es inescrutable. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jeremías 29. Este es el texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que sobrevivieron entre los desterrados, y a los sacerdotes, los profetas, y todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Fue después de que el rey Jeconías, la reina madre, los oficiales de la corte y los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros, salieran de Jerusalén al destierro. La carta se confió a Eleazar, hijo de Safán, y a Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió al rey Nabucodonosor en Babilonia. Decía así: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que hice llevar de Jerusalén a Babilonia: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Casaos y tened hijos e hijas. Buscad esposa para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os he desterrado. Orad por ella al Señor, porque su prosperidad será vuestra prosperidad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas, ni vuestros adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos sueñan. Profetizan mentira en mi nombre. No los envié oráculo del Señor, porque así dice el Señor: cuando se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, oráculo del Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a orar a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar por vosotros, declara el Señor, y cambiaré vuestra suerte. Os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, oráculo del Señor, y os haré volver al lugar del que os desterré. Decís: el Señor nos ha suscitado profetas en Babilonia. Pues esto dice el Señor acerca del rey que se sienta
en el trono de David y de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron con vosotros al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos: enviaré contra ellos espada, hambre y peste. Los haré como higos tan malos que no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y peste. Los convertiré en motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, en maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a las que los arroje, porque no escucharon mis palabras, oráculo del Señor, palabras que les envié una y otra vez por medio de mis siervos los profetas, y vosotros, desterrados, tampoco escuchasteis, oráculo del Señor. Por tanto, escuchad la palabra del Señor, todos los desterrados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedecías, hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre. Yo los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ante vuestros ojos los matará, y de ellos se tomará una maldición en todos los destierros de Judá en Babilonia. Ponga el Señor sobre ti como a Sedecías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego, porque han cometido infamias en Israel, adulteraron con las mujeres de sus prójimos, y en mi nombre dijeron mentiras que no les mandé. Yo lo sé, y soy testigo, oráculo del Señor. A Semaías el nehelamita dirás: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo de Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiadá, para que vigiles en la casa del coma, Señor a todo exaltado que se hace profeta, y lo pongas en el cepo y en el collar. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre vosotros? Porque nos ha enviado a Babilonia este mensaje: será para largo, construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: envía a decir a todos los desterrados: así dice el Señor acerca de Semaías el nehelamita, por cuanto Semaías profetizó sin que yo lo enviara, y ha hecho que confiéis en mentira. Por eso dice el Señor: yo castigaré a Semaías el nehelamita y a su descendencia. No tendrá nadie que habite entre este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, oráculo del Señor, porque ha predicado rebelión contra el Señor. Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido, mediante la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado a su debido tiempo. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora justificados por su sangre, seremos salvos por él de la ira. Porque sí, siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se imputa cuando no hay ley. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por aquel uno que pecó, pues el juicio surgió de una transgresión para condenación, pero el don de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por una sola transgresión vino la condenación a todos, de la misma manera por un solo acto de justicia vino a todos la justificación que da vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine, mediante la justicia, para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Lamentaciones 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de la ira del Señor. Me condujo y me hizo andar en tinieblas y no en luz. Una y otra vez vuelve su mano contra mí todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebró mis huesos. Me cercó y me rodeó de amargura y de trabajo. Me hizo habitar en tinieblas como los muertos de antaño. Me ha tapiado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aunque grito y pido auxilio, cierra el paso a mi oración. Cercó mis caminos con piedras labradas, torció mis sendas. Fue para mí como oso al acecho, como león en escondite. Desvió mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Tensó su arco y me puso como blanco de su saeta. Hizo entrar en mis entrañas las flechas de su aljaba. Fui objeto de burla para todo mi pueblo. Su canción todo el día. Me sació de amarguras, me embriagó de ajenjo, quebró con grava mis dientes, me hundió en el polvo, se alejó de la paz mi alma, olvidé el bienestar, y dije, se perdió mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi errar es ajenjo y amargura. Bien lo recuerdo, y mi alma se abate dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, digo yo, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quienes en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es al hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solitario y calle, porque el Señor se lo impuso.
Que ponga su boca en el polvo quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que le hiere y se sacie de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes bien, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Pues no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aplastar bajo los pies a todos los prisioneros del país, negar al hombre su derecho ante el Altísimo, torcer la justicia en un pleito, no lo vería el Señor. ¿Quién puede hablar y que suceda si el Señor no lo manda? Boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se queja el mortal en vida? Que se queje cada uno de sus pecados. Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos al Señor. Elevemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios en los cielos. Te cubriste de nube para que no pasara la oración. Nos has puesto por escoria y basura en medio de los pueblos. Abrieron contra nosotros su boca todos nuestros enemigos. Terror y foso, asolamiento y destrucción fueron para nosotros. Ríos de agua dejan mis ojos por la ruina de la hija de mi pueblo. Mis ojos lloran sin descanso, sin alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Lo que veo me causa dolor en el alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me cazaron sin motivo, como a un pájaro. Acabaron con mi vida en la cisterna y arrojaron piedras sobre mí. Las aguas subieron sobre mi cabeza. Dije, estoy perdido. Invoqué tu nombre, Señor, desde lo profundo de la fosa. Oíste mi voz. No cierres tu oído a mi suspiro, a mi clamor. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Defendiste, Señor, la causa de mi alma. Rescataste mi vida. Tú ves, Señor, el agravio que me han hecho. Hazme justicia. Ves toda su venganza, todos sus planes contra mí. Oyes sus insultos, Señor, todos sus planes contra mí. Los murmurios de los que se sientan y se levantan. Yo soy su canción. Tal es su merecido, Señor, conforme a la obra de sus manos. Entrégalos a la obstinación de corazón, que tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos con ira y destrúyelos de debajo de los cielos del Señor. 1 Pedro 5. A los presbíteros que están entre vosotros, yo, presbítero como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a revelarse, os exhorto, apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidando de él no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por ganancia deshonesta, sino con entrega, no como tiranos sobre los que os han sido encomendados, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Igualmente, los jóvenes, someteos a los ancianos, y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su debido tiempo os exalte. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Silvano, a quien tengo por fiel hermano, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. En ella permaneced firmes. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y mi hijo Marcos también. Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz a todos vosotros, los que estáis en Cristo. Hebreos 13. Que el amor fraternal permanezca. No olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados como si vosotros mismos estuvierais en su cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra conducta sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es mejor afirmar el corazón con la gracia que con comidas, que no aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la solidaridad, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros guías y someteos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Orad por nosotros, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y más os ruego que lo hagáis, para que os sea yo restituido más pronto. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno sacó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. 2 Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del maligno. Confiamos en el Señor respecto de vosotros, en que hacéis y haréis lo que os mandamos.
Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Os mandamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros sabéis cómo debéis imitarnos. No estuvimos ociosos entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, antes con trabajo y fatiga, de noche y de día, para no ser carga a ninguno, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un ejemplo a imitar. También cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos andan entre vosotros desordenadamente, sin trabajar en nada, entrometiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano, y el mismo Señor de la paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El saludo es de mi propia mano, de Pablo, que es distintivo en todas mis cartas. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes os escribí brevemente. Al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue concedida esta gracia: anunciar a los gentiles las insondables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál es la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que ahora, por medio de la Iglesia, sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual os ruego que no desfallezcáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, que seáis fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender, juntamente con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 15. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que, por la paciencia y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Digo que Cristo fue hecho servidor de la circuncisión por causa de la fidelidad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y de nuevo: alabad al Señor todos los gentiles, todos los pueblos, alabadle. Y otra vez dice Isaías: brotará la raíz de Jesé, el que se levantará a regir a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy convencido, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestaros unos a otros. Pero os he escrito con atrevimiento en parte, como para recordaros, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, administrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que toca a Dios. No me atreveré a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con palabra y obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, he llenado todo de la predicación del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Por eso muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo ya más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros de paso y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Les pareció bien, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, deben también servirles con los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros,
llegaré con la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea agradable a los santos, para que, con gozo, llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y sea recreado juntamente con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron contra mí los malvados para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscarle en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Tin-Gelol-Atronán. Señor, oye, Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón te dice, buscad su rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas de mí tu rostro. No apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Enséñame, Señor, tu camino, y guíame por senda llana a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de la salvación que compartimos, me he visto obligado a escribiros para exhortaros a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez para siempre entregada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres, los que desde antes estaban destinados para esta condenación impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Ya lo sabéis todo. Sin embargo, quiero recordaros que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, en tinieblas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos se entregaron a inmoralidad sexual e iban tras vicios contra naturaleza, están puestas como ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las glorias. Pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo y contendía por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: El Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras olas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Estos son murmuradores, quejosos, que andan según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras dichas antes por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo os decían? En el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convenced; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo siglo, ahora y por todos los siglos. Amén.